Seguimos conversando con Raúl Saldías, trazando el mapa del contrabando. Bueno, pero ¿y del Perú no sale contrabando hacia esos países? Viene de Iquique, viene de Bolivia, viene del Ecuador, pero del Perú hacia ellos. Sale también contrabando, y sale contrabando básicamente de dos tipos de productos. El producto propiamente ilegal, que es el producto falso, por ejemplo las confecciones de las marcas Lacoste, Ralph Lauren, ¿no?, que esas van hacia Ecuador y van también hacia Chile. Hace poco hubo un diario en Chile que hechos en Gamarra, seguramente. Hechos en Gamarra. Un diario de Chile hizo un especial de la cobertura de la ruta de la ropa de fantasía, que así la llaman ellos, desde Gamarra hasta Iquique, pasando por la frontera Arica y por Tacna. Y otro producto... ¿Cómo así la frontera chilena es permeable? Porque las mujeres que van a comprar la ropa de segunda mano, que usualmente son señoras, en Arica, para introducirla en Perú, en el viaje de ida lo que hacen es llevar ropa falsificada y la dejan en Arica. Entonces cuando uno habla que al día probablemente hay unas 10 toneladas de ropa usada que entran al Perú por la frontera de Tacna, ¿no?, hay también una cantidad que probablemente no sea tan alta de ropa falsa que cruza la frontera hacia Chile y se está inundando el norte de Chile. Pero por lo menos el contrabando que nosotros exportamos es, digamos, manufacturado, con mayor valor agregado. Tenemos un valor agregado de la industria nacional, no cabe duda, ¿no? Pero ese y cuál otro y en lo que es falsificación, nosotros también exportamos, y esto ha sido una queja, hubo una reunión binacional de Perú-Bolivia, y las autoridades bolivianas decían que prácticamente la piratería en audiovisuales que existe en Bolivia sale de Juliaca y entra de contrabando hacia Bolivia. Pero la otra exportación, digamos, de contrabando que tenemos, que es en realidad mala, es la del narcotráfico. Porque las 340 toneladas que el Perú debe estar fabricando este año salen por esas mismas fronteras. Si uno sobrepone los mapas de por dónde ingresa el contrabando al Perú, de por dónde ingresan los insumos químicos que terminan en las zonas cocaleras, por dónde sale el contrabando y por dónde salen los productos narcotráficos, veremos que las rutas son exactamente las mismas, todos coinciden. Ahora, si tenemos tratados de libre comercio, bueno, formamos parte de la Comunidad Andina de Naciones, donde hay una zona de libre comercio. Con Bolivia hay prácticamente arancel cero para todo, con el Ecuador para muchas cosas, aunque ahorita nos han levantado algunas barreras. Con Chile tenemos un tratado de libre comercio, de modo tal que en realidad, ¿de qué contrabando hablamos si el arancel es arancel cero con estos países? Es decir, no es contrabando, sería más informalidad que contrabando. Yo diría que el contrabando se camufla en la informalidad. La gente de contrabando, ¿qué es lo que busca? No pagar IGB, no pagar impuesto a la renta, no ser ubicado por la SUNAT o por la aduana, no estar en los registros de la formalidad para que puedan ser perseguidos por una autoridad por evadir impuestos. Entonces la gente que ingresa estos productos de estos países donde tenemos un arancel cero, el arancel es lo de menos, porque los aranceles en promedio en el Perú ya son alrededor de 3%, o sea, entre 0 y 3% no es nada, pero ganarse el 19%, no pagar un impuesto a la renta de 30% y no ser ubicado por ninguna autoridad, eso para el 66% de los peruanos es la lotería. El 66% de la economía peruana es absolutamente informal, no tocan la banca. Señalaba usted, me señalaba en la pausa, aunque no puedo creer lo que me decía, o no entendí bien, que quien compra ahora estos productos de contrabando que ingresan son los narcotraficantes. En buena parte, es una cadena de circuito lavado del dinero. Porque pongamos, hace 10 años cuando yo estuve presente en Jancoanco y veía cómo se negociaba los camiones que entraban de la Culebra. Llegaba un camión en el hito fronterizo donde estaba la bandera y había un fulano que le decía al del camión: ¿qué traes? Traigo televisores. ¿Qué traes? Traigo harina. ¿Qué traes? Traigo galletas o gaseosas o botellas de gas o cerveza. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Se negociaba, se pagaba, pasaba la carga y la carga era del que lo había comprado. Hoy en día esta especie de Ocoña Street ya no existe. La carga ya ha sido pagada antes y ese fenómeno se venía dando ya años de atrás con las mercaderías que
salen de Iquique e ingresan a la zona franca de Tacna para ser comercializadas y no hay movimientos de banco, no hay transacciones financieras. Esto quiere decir que la droga que sale se paga en mercaderías y las mercaderías son las que ingresan. Eso se ha dado también en Colombia y en muchos países donde hay esta combinación de narcotráfico con contrabando. Bueno, sí, pues esta es una cosa complicada. Entonces hay que combatir el narcotráfico cortando los insumos. ¿Y cómo hacemos para combatir esto que usted llama contrabando, que en realidad es una informalidad muy grande, ¿no? Más que contrabando, porque ya no habría contrabando desde un punto de vista estrictamente, digamos, aduanero. Claro, o sea, contrabando es todo aquello que ingresa a un país eludiendo o burlando los controles de aduanas. Bueno, pese a que no tenga que pagar arancel. Así es. Bueno, no importa. Y dentro de ello no pueden entrar incluso armas de fuego. A mí me ha llegado información que en la localidad de Moho, ¿no?, que es en la zona norte del lago, se comercializan fusiles de guerra a $600. ¿Que entran? Entran. Y que vienen desde Bolivia, vienen de Paraguay, distintos sitios, y algunos incluso tienen los sellos de armas del país donde han sido robados. Entonces por $600 uno puede comprarse un arma de guerra. Entonces este contrabando se mezcla de todas estas economías subterráneas que tenemos en el país y se genera una gran informalidad. ¿Qué se puede? Bueno, pues en cierto sentido nuestras economías están mucho más integradas de lo que imaginamos, a través del contrabando. Entonces, hoy hay una reunión bilateral con el Ecuador, en fin. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para convertir este fenómeno negativo en el sentido de que es informal y contrabandista, en un fenómeno positivo? Es decir, ¿cómo regularizar, formalizar esto? ¿Qué hacer? En primer lugar, lo que han hecho algunos países, y Colombia en eso es un buen ejemplo. Colombia determinó cuáles eran los productos que hacían la masa crítica del contrabando. Lo que hizo Colombia fue reducir el impuesto a esos productos para que dentro de esta masa crítica del contrabando no pudieran treparse otro tipo de productos. Y así comenzaron ellos a luchar contra el contrabando. En el caso del Perú no tenemos una política definida de lucha contra el contrabando. Tenemos, por ejemplo, los combustibles sumamente altos en impuestos, y eso hace que el contrabando de combustibles al Perú fluya en forma constante. Tenemos no solamente contrabando de fronteras, sino tenemos lo que en algunos sitios llaman de contrabando técnico, que es la subvaluación aduanera. Tenemos un gran problema de subvaluación en el Perú. Tenemos casos en que, por ejemplo, si uno habla de productos plásticos y uno dice el plástico tiene 3 componentes, la suma de de estos 3 componentes como commodity hacen que sea $1.60 el kilo del compuesto que hace el plástico, ¿no? En el Perú ingresan productos por aduana ya manufacturados, terminados, declarando por kilo menos de $1.40, $1.30. O sea, bueno, pero eso antes se controlaba de alguna manera con las supervisoras de importaciones, pero fueron derogadas, eliminadas, pues por ya sabemos quién. Y no hubo ningún sistema que se estructurase que las pudiera reemplazar. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Tenemos, por ejemplo, hablando del tema del aceite, que ingresa, por ejemplo, aceite crudo, ¿no?, a mayor precio que el refinado. Sí, y es porque el refinado viene subvaluado y el crudo no viene subvaluado. Y lo otro que muchas veces tenemos son políticas erradas o propuestas erradas, que esto es el tema de estos días en los diarios, que hay una propuesta de incrementar el impuesto selectivo a los cigarrillos. Eso va a fomentar el contrabando. Así es absurdo. En un 100%. Y si me permites hacer nos ha ganado el tiempo, una cosita muy pequeña. Cuando se incrementó en un 25% en el año 2003, en 4 meses el Estado recaudó 16 millones de soles menos. Y ahora no se quiere incrementar solo en un 25%, se quiere incrementar en un 100%. Entonces, ¿qué es lo que se logra con ese tipo de medidas? Alentar el contrabando, darle poder a las mafias, y es en contra de lo que el sentido común señala. Es igual, pues es la falta de inteligencia, ¿no? Se prohíbe la píldora del día siguiente y ahora se van a incrementar los abortos. Todo es hay una falta de inteligencia en general en la élite peruana, terrible. Sentido común. Sentido común, peor todavía. Sentido común. Raúl Saldías, muchas gracias por su participación. Nos seguiremos entrevistando a lo largo de los años sobre el mismo tema. Seguirá siendo presidente de la Comisión de Lucha contra el Contrabando. El contrabando seguirá existiendo, salvo que, bueno, todo esto se formalice de alguna manera milagrosa. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Carmen McEvoy, que es historiadora,
y con Mauricio Novoa, director del Centro de Estudios Bicentenario. Regresamos.